Te llevaremos a Katmandú. Al menos 13 personas murieron y decenas resultaron heridas en Katmandú durante una protesta contra el bloqueo de redes sociales por parte del gobierno. El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, renunció tras violentas protestas el lunes por la prohibición de redes sociales. Nepal está ardiendo, y el país no había visto este tipo de derramamiento de sangre desde la guerra civil. Lo que comenzó como una simple protesta contra la corrupción, rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando los oficiales de policía nepaleses abrieron fuego sin piedad, matando a 19 personas en solo unos minutos. Algunas víctimas eran adolescentes, incluso con uniforme escolar. Su único delito, intentar llegar a casa. Esto no fue solo violencia policial, fue una masacre. Y ahora Nepal estaba a punto de mostrarle al gobierno cómo se veía realmente el infierno. Lo que siguió parecía menos una protesta y más una cacería humana. Los políticos fueron cazados uno por uno. Incendiaron sus mansiones y oficinas. Los más poderosos, el primer ministro, el presidente y los ministros principales con sus familias, fueron evacuados de Katmandú a lugares no revelados. Otros no tuvieron tanta suerte. Los ministros capturados en las calles fueron arrastrados, perseguidos y golpeados por cientos de jóvenes nepaleses. Adolescentes de la generación Z, quienes crecieron escuchando promesas de un nuevo Nepal que nunca llegó. Entonces, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué los jóvenes de Nepal, incluidos adolescentes y universitarios, arriesgan sus vidas e incendian sus ciudades? Esto ocurrió porque el gobierno prohibió las redes sociales una semana. ¿O hay algo mucho más profundo sucediendo? ¿Algo que los medios tradicionales no te están contando? Nadie incendia el Parlamento solo por no ver Instagram. Las prohibiciones de redes sociales fueron la chispa. Sí, pero el barril de pólvora lleva años llenándose. Y esta explosión es por mucho más que solo aplicaciones. Se trata de corrupción, nepotismo y de toda una generación que siente que les han robado su futuro. Toda la línea política de Nepal siempre estuvo podrida por la corrupción desde el día en que comenzó. Pero esta vez no fueron los propios políticos quienes llevaron a la gente al límite. Fueron sus hijos, los hijos e hijas de la élite. Presumiendo autos de lujo en las redes sociales, alardeando en fiestas lujosas, publicando fotos desde Europa y Dubái, mostrando un tipo de riqueza con la que ningún nepalí común podría soñar jamás. Esa arrogancia y ostentación fue una bofetada. Mientras muchas familias solo podían dar 2 comidas al día, los padres vendían tierras o se endeudaban para mandar a un hijo al extranjero a trabajar. Debían ver cómo sus impuestos financiaban el lujoso estilo de vida de otro. Para comprender el problema de Nepal, primero debes conocer su historia. Nepal fue una monarquía hindú por más de 2 siglos bajo la dinastía Shah. Desde el siglo XVIII, los reyes eran vistos como guardianes semidivinos, pero para finales del siglo XX, esa era colapsó. En 1990, después de un levantamiento masivo, Nepal se convirtió en una monarquía constitucional con una democracia multipartidista, aunque el rey seguía moviendo muchos hilos. Ese compromiso nunca funcionó. Los gobiernos cambiaban constantemente y la corrupción solo se profundizaba. En 1996, los maoístas iniciaron su insurgencia. Nepal vivió una guerra civil de 10 años entre los maoístas y el Estado monárquico. Más de 17,000 personas fueron asesinadas, regiones enteras se desestabilizaron y el país quedó exhausto. Un acuerdo de paz en 2006 puso fin a la guerra. 2 años después llegó lo que muchos pensaron que era un nuevo comienzo. En abril de 2008, Nepal realizó elecciones para una asamblea constituyente que redactaría una nueva constitución. Los maoístas sorprendieron al ganar la mayoría de escaños. En su primera reunión, el 28 de mayo, la asamblea votó 560-4 para abolir la monarquía de 240 años. El rey Ganandhara tuvo que dejar el palacio en 15 días y Nepal se declaró República Democrática Federal. Desafortunadamente, esta democracia resultó ser igual de inútil. En los últimos 15 años, Nepal ha tenido 14 gobiernos. Sí, 14 y ningún primer ministro ha logrado completar un mandato de 5 años. Llegaban, se quedaban pocos, se enriquecían y los expulsaban. Año tras año se hacían promesas y año tras año esas mismas promesas se rompían. Generación Z, que ahora lucha y muere en las calles, nunca ha conocido un gobierno estable. Todo lo que han visto es una pobreza de la que parece imposible escapar. En 30 años, el desempleo juvenil promedió casi 20%. Incluso quienes consiguen trabajo reciben salarios muy bajos. Apenas lo suficiente para alimentar a una familia con 2 comidas al día, y mucho menos para pagar una educación, atención médica o un techo seguro sobre sus cabezas. Lo mismo pasa con la pobreza.
Casi 1 de cada 5 nepaleses aún vive bajo la línea de pobreza, con menos de $2 diarios. Casi 15 millones de personas carecen de acceso confiable a alimentos nutritivos. Y Nepal está entre los países con los niveles más altos de desnutrición crónica en el sur de Asia. Más de un tercio de los niños nepaleses menores de 5 años sufren retraso en el crecimiento por falta de nutrición adecuada en sus primeros años. El 80% de las familias nepalesas aún cocinaban en fogatas abiertas e inhalaban humo. Eso provoca enfermedades respiratorias graves, que son una de las principales causas de muerte en el país. Un cuarto de los hogares no tiene agua potable segura, por lo que mujeres y niños deben recolectarla de arroyos contaminados o grifos lejanos. Por décadas, los jóvenes nepaleses han tenido que emigrar y dejar a sus familias para buscar trabajo. Datos recientes del gobierno mostraron que unos 2.000 jóvenes nepaleses salían del país cada día buscando trabajo. En el Golfo, en Malasia, en la India o en cualquier lugar donde haya un salario decente, ve a cualquier aldea y encontrarás principalmente a ancianos y niños, porque las personas en edad de trabajar están ganándose la vida en el extranjero. Para poner esto en perspectiva, alrededor del 10 al 15% de toda la población de Nepal, casi 4 millones de sus ciudadanos más jóvenes, fuertes y capaces, están viviendo y trabajando en el extranjero, enviando dinero para apoyar a sus familias. Aunque logran salir de la pobreza en Nepal, muchos trabajadores siguen atrapados en empleos peligrosos, con pagos retrasados o nulos y viviendo en condiciones insalubres y hacinadas. En Qatar, se calcula que 1.600 trabajadores migrantes nepaleses murieron entre 2011 y 2020 construyendo estadios y obras que no disfrutarían. A pesar de los peligros, irse sigue siendo una necesidad, no una elección. El dinero que estos trabajadores envían, fruto de gran sacrificio, literalmente sostiene la economía de Nepal. Las remesas ahora son cerca de un tercio del Producto Interno Bruto Nacional, una de las proporciones más altas del mundo. Sin este dinero ganado en el extranjero, la frágil economía de Nepal simplemente colapsaría. La prohibición de redes sociales no causó las protestas, pero influyó emocionalmente. Millones de familias en Nepal usaban WhatsApp y Facebook para comunicarse con familiares que trabajaban en el extranjero. Eran la manera en que una madre de una aldea rural veía a su hijo mientras él trabajaba en una obra en Dubái. O como los niños en Katmandú escuchaban la voz de su padre mientras él trabajaba turnos nocturnos en un hospital de Malasia. Cuando el gobierno nepalí cerró 26 aplicaciones principales de redes sociales, no solo bloqueó conversaciones en línea, sino que rompió millones de conexiones valiosas de inmediato. Fue una herida innecesaria que Nepal se infligió a sí mismo en el peor momento posible. Sin embargo, las tensiones ya se acumulaban antes de la prohibición. Semanas antes, una narrativa llamada Nepo Kids había explotado en las redes sociales nepalesas. El término Nepo Baby normalmente se refiere a estrellas de Hollywood, hijos que obtienen privilegios sin esfuerzo. Esta era solo la versión nepalesa de eso. Esto encendió a la generación Z, ya que nadie puede quedarse callado siendo pobre, desempleado y sin futuro. Y luego ven a chicos de su misma edad paseando en autos de lujo en Londres o Dubái, de fiesta, gastando decenas de miles, como si fuera dinero de bolsillo. No eran chicos con trabajos o negocios. No había una forma legítima de justificar su estilo de vida lujoso. El dinero de los contribuyentes se desviaba silenciosamente a sus bolsillos por medio de los cargos de sus padres. Considera a Srinkala Kattiwada. En 2008 fue Miss Nepal y después representó al país en Miss Mundo. En ese momento, los medios de comunicación crearon cuidadosamente una narrativa sobre Srinkala, presentándola como la chica de un pequeño pueblo que surgió de orígenes humildes. Impulsada, decidida y trabajadora, el ejemplo de mérito y perseverancia. Los artículos la mostraban como una chica común, que alcanzó el éxito solo por su fuerza de voluntad, siendo ejemplo para las jóvenes nepalesas. Pero lo que esas historias tan elogiosas convenientemente omitieron fue el trasfondo familiar de Srinkala. El padre de Srinkala, Bharut Kattiwada, es un político de alto rango que ha sido diputado y fue ministro de Salud y Población de Nepal. Su madre, Munusik Del Kattiwada, también es activa políticamente, ocupando cargos en el Partido Comunista de Nepal, Partido Comunista de Nepal, Marxista-Leninista Unificado, y el Parlamento de Bagmati. Ahora bien, eso no significa que Srinkala no haya trabajado duro o que sus logros no sean reales. Arquitecta de formación, estudió en Harvard y destacó en el escenario mundial. No se puede ignorar lo fácil que es abrir puertas al crecer en una familia política con dinero e influencia. Quizá el ejemplo más infame fue Saugat Thapa, el hijo de un político, Bindu Kumar Thapa.
Un video viral lo mostró haciendo un árbol de Navidad con cajas de marcas de lujo como Gucci y Louis Vuitton. Si su padre gana oficialmente menos de 1,000 al mes, ¿cómo puede el hijo permitirse compras tan extravagantes? Para la generación Z, esto era una prueba de que sus impuestos estaban siendo desviados para financiar los juguetes de otra persona. Con docenas de casos similares saliendo a la luz, cada nueva revelación hace que las protestas sean aún más personales. Y no importaba a qué partido perteneciera alguien, la generación Z no perdonó a nadie. Investigaron a todos los políticos y expusieron que, mientras el país sufría, un grupo de élites y sus hijos vivían como reyes. A finales de agosto, crecía el activismo juvenil en línea y se consideraba protestar en las calles. Estos jóvenes querían recuperar su futuro y su país de los cleptócratas y sus hijos. Conveniente, ¿no? Mientras la campaña de los Nepo Kids se volvía viral, el gobierno decidió regular las redes sociales. El 28 de agosto de 2025, el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información ordenó a las redes sociales registrarse en 7 días ante las autoridades nepalesas o serían cerradas. Eso significaba abrir una oficina local, contratar personal, designar a un encargado de quejas y aceptar entregar datos conforme a la ley nepalesa. No era una solicitud, era una amenaza. Hazlo en una semana o desaparece. Los funcionarios dijeron que esto era responsabilidad, como frenar cuentas falsas, discursos de odio y estafas. Y para ser justos, no lo inventaban del todo. De hecho, una orden de la Suprema Corte había solicitado recientemente al gobierno que regulara mejor las redes sociales después de preocupaciones sobre la desinformación. El momento y la forma extrema en que lo aplicaron generaron muchas sospechas. Como era de esperarse, la mayoría de las grandes empresas tecnológicas no alcanzaron a registrarse por el poco tiempo de aviso. Instalar una oficina local y toda la burocracia en una semana no es fácil. Sobre todo si crees que el gobierno es hostil. Solo unos pocos cumplieron a tiempo, como TikTok, registrado meses antes, y algunas apps pequeñas como Viber. Los demás no lo hicieron. No cumplieron con la fecha límite, así que cumpliendo su palabra, el gobierno los cerró. El 4 de septiembre Nepal prohibió 26 redes sociales y de mensajería. Esto incluyó casi todas las aplicaciones que los jóvenes nepaleses usan a diario. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, antes Twitter, Reddit, LinkedIn, Snapchat, Signal, Discord, Pinterest, Telegram, cualquier app, seguro estaba en la lista. Incluso algunas menos conocidas como Clubhouse y Tumblr fueron bloqueadas. De repente, casi toda la comunicación en línea se interrumpió. Se ordenó a los proveedores cortar el acceso de inmediato. La indignación fue instantánea. Para los jóvenes indignados por la corrupción, parecía un claro intento de silenciarlos. Tras semanas de publicaciones sobre hijos de Nepo y familias políticas, el momento parecía muy oportuno. El gobierno prácticamente declaró la guerra a la generación Z, por lo que los jóvenes llevaron la lucha de las pantallas a las calles. El principal error del gobierno fue no cerrar todas las redes sociales. Como TikTok y Viber seguían siendo accesibles, los manifestantes los convirtieron de inmediato en poderosas herramientas de movilización. A través de TikTok, videos y los buenos mensajes, servicio de mensajes cortos de antaño, mensajes de texto, llamadas telefónicas y planes transmitidos de boca en boca, se unieron para una protesta a nivel nacional. Los organizadores, redes informales de estudiantes y jóvenes profesionistas, la llamaron manifestación de la generación Z. Sin liderazgo, sin banderas políticas, solo miles de jóvenes unidos por la frustración. Muchos llevaban la bandera nacional de Nepal y otros sostenían pancartas hechas a mano exigiendo justicia y cambio. Para la mañana del 8 de septiembre, decenas de miles de manifestantes ya marchaban hacia el edificio del Parlamento en Katmandú. Algunos llegaron directo de la escuela, aún con uniforme, decididos a no perderse el momento histórico. Los informes indican que los manifestantes eran ruidosos y mayormente pacíficos, hasta que un grupo rompió las barreras y empujó una puerta mal asegurada. Antes de que la seguridad pudiera responder, los manifestantes ya estaban dentro del recinto del Parlamento, y fue entonces cuando todo se salió de control. El uso de balas contra manifestantes desarmados no ocurría en Nepal desde hace años. La última vez que el Estado causó tanta violencia fue en el movimiento popular de 2006, cuando el rey Ganandhara tomó el control directo y envió fuerzas de seguridad para aplastar las manifestaciones masivas que exigían el regreso a la democracia. Katmandú quedó bajo toque de queda. Los comandantes emitieron órdenes de disparar a la vista para mantener a la gente fuera de las calles, y la policía y los soldados dispararon contra las multitudes. Al restaurarse el Parlamento, el 24 de abril, observadores independientes reportaron unas 18 muertes y 4.300 heridos en las manifestaciones de abril. Cuando la monarquía se vio acorralada, respondió con balas. Ahora el gobierno actúa igual.
El 8 de septiembre, la policía reportó 19 muertos, 7 en Katmandú y 2 en Ittihadi. Muchos, dolorosamente jóvenes, incluso adolescentes, fueron baleados en la cabeza y pecho. Esta masacre marcó un punto de inflexión. La noticia de los asesinatos se difundió y la furia pública creció aún más rápido. La violencia, en vez de asustar y someter, fortaleció su determinación. Para última hora de la tarde, la administración del distrito de Katmandú había impuesto un toque de queda en las zonas centrales del gobierno. Pero las multitudes se mantuvieron firmes y luego las marchas continuaron durante la noche, a pesar de las órdenes de no protestar. En pocas horas, el ministro del Interior, Ramesh Lekak, encargado de la policía, renunció asumiendo la responsabilidad. Pero los manifestantes seguían enojados. No confiaban en que su gobierno investigara nada, sinceramente, y estaban demasiado furiosos como para esperar investigaciones. Nadie durmió esa noche, ni el público ni los políticos. Con cada minuto que pasaba, miles más salían a las calles. Al amanecer, Nepal se había convertido en un infierno. Las protestas estallaron en casi todo el país. En Katmandú, las calles estaban llenas de estudiantes y ancianos. Lo que siguió parecía menos una protesta y más una represalia. El Estado y sus partidos fueron perseguidos. Multitudes irrumpieron en el Parlamento y lo incendiaron. Por la tarde, el humo del edificio legislativo se veía en toda la ciudad. En otros lugares, multitudes atacaron casas y oficinas de líderes de todos los partidos. Incendiaron la casa de Prithvi Suhagaran, el ministro que aprobó prohibir redes sociales. La residencia del viceprimer ministro Vishnu Pardel fue atacada. La sede del Congreso nepalí se incendió y los manifestantes irrumpieron en la casa del ex primer ministro Sher Bahadur. Para ellos, él no era diferente de la élite gobernante. Su esposa era ministra de Relaciones Exteriores y ambos eran vistos como una pareja poderosa y corrupta. Después apareció un video donde ambos son atacados en su casa. Sher Bahadur manchó su camisa de sangre mientras ambos se acurrucaban en un campo esperando ser evacuados en helicóptero. Ni siquiera los burócratas se salvaron. Destrozaron la casa del gobernador del Banco Central. Si eras de la élite gobernante, la multitud quería que te fueras. ¡Huyan!, gritaban, mientras los ministros literalmente lo hacían, hablando de huir. Un video viral mostró un helicóptero del ejército sobrevolando una casa con ministros y sus familias atrapados. El helicóptero no pudo aterrizar y lanzó una cuerda con arnés. En cámara ves a 2 o 3 personas colgando de una cuerda bajo el helicóptero mientras se aleja volando. El miedo en sus rostros era real. Pero para quienes no lograron llegar a los helicópteros no hubo tal misericordia. Los ministros fueron sacados, golpeados y humillados por multitudes furiosas en las calles. Para el final del 9 de septiembre, la autoridad gubernamental colapsó. El Ministerio de Comunicaciones anunció el fin de la prohibición de redes sociales, pero ya era tarde. Los jóvenes ya habían probado la sangre, figurada y literalmente, y querían más que solo recuperar Facebook. Lo peligroso era que este movimiento no tenía líder. Era espontáneo e imposible de identificar. Era más difícil de detener y más arriesgado. Sin demandas claras ni estructura, podía desaparecer o ser tomado por oportunistas con sus agendas. Sin embargo, era innegable. El general Z dejó claro su mensaje y podían sacudir al país profundamente. Y ahora la pregunta era, ¿qué sigue? Al escribir el guión, había conversaciones entre el presidente, el jefe del ejército y representantes juveniles para formar un gobierno interino. El principal nombre era Susila Karaki, expresidenta de la Corte Suprema, reconocida por su independencia y lucha contra la corrupción. Los líderes de las protestas propusieron que encabezara un gobierno provisional y, según la mayoría, aceptó en principio. El alcalde de Katmandú, Balin Shah, la apoyó tras considerarse brevemente. Quien sea el próximo en dar un paso, algo es seguro. La juventud de Nepal ya no tiene miedo. Han visto su propio poder y también han visto el precio. 19 muertos, cientos de heridos, amigos y compañeros convertidos en mártires. Ese recuerdo los motivará por décadas. Lo que la generación Z de Nepal logró en una semana ya es historia. Derrocaron a un primer ministro, incendiaron el parlamento y obligaron al mundo a prestar atención. La mayoría de los movimientos juveniles obtienen algunas concesiones o renuncias, pero aquí lograron derrocar un gobierno. Nepal tuvo suerte de evitar algo como la masacre de la plaza de Tiananmen en China en 1989, donde cientos o miles de estudiantes murieron. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal que tienen menos de 1000 vistas, como este.
Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deban empezar un canal. Pero si alguna vez te has preguntado sobre empezar un canal de YouTube o un canal sin mostrar tu rostro, ahora es como el momento perfecto. YouTube paga millones diarios a creadores y ahora apoya más que nunca a canales nuevos y pequeños. Pero estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre cómo empezar y hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo todo el tiempo de algunos de ustedes. Y por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o la tarjeta en pantalla.